¿Qué tal, amigos del Canal 28? Los saludamos muy respetuosamente desde este foro de la televisión chihuahuense. Nos acompaña el día de hoy el senador de la República, Javier Corral, con quien vamos a hablar de un tema pues, que nos implica a todos, porque todos tenemos acceso a las redes, a la radiodifusión, a las telecomunicaciones, y es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el senador. Senador Javier Corral, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, como siempre, un gusto estar aquí en el Canal 28. Bueno, hay que hacer un poquito de historia y reconocer la trayectoria que tiene el senador Corral en esta materia de radiodifusión y telecomunicaciones, las luchas que ha emprendido, que son parte de la historia inclusive de la radiodifusión y telecomunicaciones, esta lucha tremenda legislativa en contra de la ley Televisa y todo lo que esto representó. Y ahora, senador, una responsabilidad muy importante ante las reformas que se proponen a la ley de telecomunicaciones. Sí, efectivamente. Mira, yo ya estaba un poco retirado del tema. Había dicho que me había jubilado de los temas de telecomunicaciones y de radiodifusión, pues toda vez que emprendí primero la campaña a la gubernatura de Chihuahua y luego que tuve el gobierno de Chihuahua, me fui alejando un poco de la actualización que una materia como esta requiere. Por supuesto que en mucho mi carrera parlamentaria, mi carrera legislativa, está definida por esas batallas que tú bien mencionas, batallas que después de muchos años lograron modificar las leyes en telecomunicaciones y de radio, televisión y cinematografía, e incluso conjuntar estas dos grandes mercados, dos grandes servicios en una sola ley en el 2014. Pero eso pues no se entendería nunca sin la previa batalla que hubo contra la ley Televisa, aquel intento de despojo a la nación que fue embatido por un grupo de senadores, un grupo plural, que tú recordarás llevamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la que surgió pues una legislación que para su tiempo ha sido muy importante, de avanzada, muy moderna. Misma batalla, lo quiero recordar precisamente en este momento, que me llevó en diciembre pasado a no coincidir con la eliminación de los órganos autónomos en materia de competencia económica, de acceso a la información y de telecomunicaciones. Recordarás que yo me aparté de votar a favor de desaparecer estas autonomías, pues también en consecuencia y en congruencia con esas batallas que dimos. Para mi fortuna, tuve no solamente la comprensión del grupo parlamentario de Morena, sino de la mismísima presidenta de la República, con quien yo ya había platicado, Sergio, el tema desde la campaña, y en donde ella y yo siempre habíamos acordado que habría un respeto absoluto a mis convicciones y a esa trayectoria, pues entre otras cosas por la que me invitaron a participar en este movimiento. Y ahora lo que me permite también reintegrarme de alguna manera a este tema en el Senado de la República. Estoy efectivamente ahora con una enorme responsabilidad, obviamente en sintonía y en apoyo, en respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue la motivación, el por qué la presidenta de la República emite una iniciativa en materia de telecomunicaciones que, si bien se menciona, abroga la anterior ley, pero conserva mucho del articulado de su contenido y actualiza otros temas? La presidenta de la República, ¿qué es lo que pretendió o pretende con esta iniciativa? Bueno, primero habría que recordar que al desaparecer el IFT, había que redistribuir las competencias, las atribuciones, las facultades que este órgano tenía. Por la reforma constitucional. Por la reforma constitucional de diciembre del año pasado, que eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y entonces había que hacer un rediseño de la ley. Hay un transitorio de la reforma constitucional
que dio precisamente un plazo de 180 días al Congreso para emitir la legislación secundaria y para sintonizarla con la decisión constitucional de eliminar al IFT. Y luego también surgió una polémica de la cual pues todos fuimos testigos, esta transmisión indebida de spots publicitarios del gobierno de Estados Unidos en Televisa, en una cadena nacional de televisión, denigrando a los mexicanos, amenazando a los mexicanos, deplorando nuestra unidad, nuestra identidad nacional. Y la presidenta anunció que en el conjunto de la iniciativa que se enviaría de telecomunicaciones y radiodifusión al Congreso, se incluirían regulación específica a este momento específico, para que no hubiera un caso más de que un gobierno extranjero o un organismo internacional pudiera, a través de la radiodifusión mexicana, pues denigrar, violentar los derechos humanos. Y en ese sentido, recuperar, dijo ella, alguna disposición que antes lo preveía. Obviamente, en ese momento no tenía ella toda la información, se refería a un artículo de la ley en el 2014, ese artículo propiamente no existía. Lo que sí hay que decir es que en la Ley Federal de Radio y Televisión del 60, que fue la que abrogó la ley del 2014, sí había algunas disposiciones en el sentido de que todos los programas de producción extranjera tenían que pasar por una revisión previa de la Secretaría de Gobernación, una disposición que tienen muchos países en el mundo, por supuesto los propios Estados Unidos, pues cada país protege al interior su soberanía, protegen los derechos humanos, protege la dignidad humana y la seguridad pública, la seguridad nacional. Y entonces manda la iniciativa a la presidenta con ese nuevo agregado, pero envía la iniciativa completa reglamentaria. Senador, aquí ahorita ahondamos en este tema, sí, pero lo que despertó mucho la inquietud y la preocupación y la polémica fue la inmediatez con que las comisiones aprobaron un dictamen que tanto la Presidenta de la República como usted se manifestaron que hubiese el tiempo, que no se legislara con esa rapidez, sino que sería el tiempo de escuchar a los diversos sectores. A ver, yo sí creo que eso es, Sergio, lo que detonó en mucho la polémica. El fast track legislativo a mí nunca me ha gustado. El albazo, decían por Pues es una especie de albazo. Nunca me ha gustado las prisas en ninguna materia, pero menos en una materia tan complicada por su elevado nivel técnico en términos de las disposiciones. Es una materia muy amplia, muy técnica y hay que decirlo con toda claridad, donde se concentran intereses muy poderosos en lo político y en lo económico. Y en ese sentido, pues un proyecto de esta naturaleza debía requerir no solo de mayor tiempo de procesamiento en el Senado, en el Congreso, sino incluso, yo lo dije abiertamente, me parece que la iniciativa misma debió haber recogido antes algunas opiniones expertas, algunas opiniones de sectores, de actores relevantes en esta materia, que pudiera advertirle a la propia iniciadora de algunas malas redacciones, lo digo como es. Creo que fue este apuro, esta prisa, la forma en que se operó, que levantó no solo sospechas, sino que hizo que se magnificaran algunas de las descalificaciones a la iniciativa y que ante la imposibilidad de ir realmente a un conocimiento más profundo, más preciso, más detallado del contenido de la iniciativa, buscaron un mote y le pusieron ley censura. ¿Para qué? Para tratar de atajar el fast track. Y la verdad es que no hay un propósito de censura. Sí hay una muy mala redacción de uno de esos artículos, a lo mejor de 2 o 3. Hay otras cuestiones que efectivamente son preocupantes, pero lo que yo puedo asegurar, no solo por el compromiso
explícito que ha hecho la Presidenta de la República, por el conocimiento personal que yo tengo de la trayectoria de la doctora Claudia Sheinbaum, no de ahora, de muchos años. Permíteme insertar en esta respuesta un dato histórico en la relación que yo tengo con la Presidenta de la República. Yo conocí a Claudia Sheinbaum precisamente en el marco de la batalla contra la ley Televisa, por las preocupaciones, las dudas, las interrogantes que ella tenía entonces de aquella legislación. Y precisamente porque conozco de ese compromiso y porque conozco de su irrestricto compromiso en defensa de las libertades de expresión, de información, del derecho a la información, puedo sostener con toda certeza y seguridad que no hay la intención de ella ni de censurar, ni de definir o decidir qué ven o no ven, o qué se transmite o no se transmite por las redes los ciudadanos. Y en ese sentido, ella mostró en este tema una sensibilidad muy importante, y siendo la iniciadora de este proyecto, pidió que se abriera un espacio de reflexión mayor en el Senado, de diálogo, de consulta, y que se corrigiera lo que se tenga que corregir. Lo digo como es. Y en esa voluntad política yo me reconozco y yo la celebro, porque fue lo que yo había pedido también incluso de manera pública. Claro. Yo advertí que las prisas no son buenas consejeras. La ley Televisa se había procesado en 7 minutos en una de las cámaras del Congreso. Fue el gran detonador de saber qué está detrás de una legislación que se aprueba en 7 minutos, ¿no? Y entonces ella responde con una gran sensibilidad y pide al Senado que esto se detenga y que se abran consultas. Ahora, este conversatorio que se está convocando, pues es muy importante porque ya se escucha de manera más directa e inmediata sobre un proyecto de ley, lo que piensan los diferentes sectores. Aquí también lo que me llama la atención que este conversatorio, pues te han nombrado a ti como una persona para moderar y la responsabilidad que tiene, que conlleva precisamente el dirigir el diálogo, las expresiones de todos los sectores alrededor de esta ley. Sí, yo agradezco muchísimo la confianza, por supuesto, tanto de la Presidenta de la República, de la doctora, como de los presidentes de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República, y también de los partidos. Quiero agradecer esa confianza porque fue una decisión unánime de las juntas directivas de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la de Comunicaciones e Infraestructura y la de Estudios Legislativos. Y siendo esta una responsabilidad, lo que yo voy a hacer es acompañar a las comisiones y lo que vamos a hacer es propiciar un diálogo franco, abierto, para encontrar en la exposición respetuosa, franca, preocupaciones genuinas, yo digo áreas de oportunidad para mejorar la iniciativa y para despejar la duda de que se trate de censurar o de amordazar. Bueno, tú lo comentas, o usted, el senador, lo comenta como un área de oportunidad de expresiones, de solicitudes propositivas, pero habrá también que lo vea como una trinchera para aquellas bondades que puede tener la ley y que afecten intereses económicos muy importantes, pues traten de reducir, de volver otra vez al monopolio de algunas de las prerrogativas que han gozado durante muchos años. Así es muy interesante lo que acabas de decir, es muy importante lo que acabas de decir, porque efectivamente habrá quienes con la genuina preocupación de la libertad de información, de la libertad de expresión, acuden al foro
para buscar modificar y corregir. Pero habrá también quienes, aprovechando esa bandera, busquen demeritar lo que ya habíamos logrado en el 2014 o incluso llevar agua a su estricto molino de intereses privados, porque no debemos dejar de decirlo como es. Aquí concurren en esta materia los mayores intereses económicos del país, que también terminan imbricados con la política, la acción política, y al final del día, con la democracia misma. Entonces van a tratar, como siempre lo han hecho, los grandes intereses económicos de los grandes magnates en materia de telecomunicaciones o de radiodifusión, sacar provecho. Y no vaya a ser que ahora quieran reducir o hacer una regresión de figuras que ya habíamos logrado en la reforma del 2014, que es sobre todo una ley no solo proconvergente, sino procompetitiva, con una clara orientación hacia la promoción de la cobertura social, de la competencia entre los actores, de garantía de los derechos de las audiencias, de garantía de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones, para asegurar los servicios y la calidad de los servicios en materia de telefonía, de internet, de transmisión satelital, etc. Entonces, bueno, yo entiendo que ahí está también un poco la decisión de las comisiones dictaminadoras de llamarme a moderar los conversatorios, porque la del 2014, Sergio, me la conozco de memoria, pues yo participé en la redacción de toda esta ley. Pero también hubo presiones. Hubo muchas presiones. De los sectores fuertes económicos. A ver, hubo muchas presiones. No todas las cosas que queríamos se lograron. De hecho, en muchos de los temas, particularmente el de preponderancia y en el de regulación asimétrica, se perdieron cosas. Como luego también se perdieron cosas en materia de derechos de las audiencias, no solo en el momento mismo del 2014. Hay que recordar que después del 2014 no se quedaron contentas las televisoras, ni la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y en el 2017 utilizaron al senador Federico Dorin, a un grupo de senadores del PRIAN, y echaron abajo los derechos de las audiencias. Cercenaron todo el capítulo del derecho de las audiencias en una reforma del 2007 que también, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esa reforma que cercenó los derechos de las audiencias, aunque no recuperó de nueva cuenta las porciones normativas que habían sido eliminadas, pues sí, mediante la acción de inconstitucionalidad, instó al Congreso a volver a legislar. Y hay que decirlo como es. La iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum recupera los derechos de las audiencias. Incluso yo creo que en este conversatorio vamos a recuperar en materia de las audiencias lo que nos faltó en el 2014. ¿Por qué? Porque si bien se define un catálogo de derechos de las audiencias frente a emisores en radio o televisión, la figura de los defensores públicos o de las defensorías públicas quedaron muy debilitadas, quedaron sin las características necesarias que debe tener un intermediario del derecho a la información entre emisores y receptores. Entonces, este es uno de los capítulos que por supuesto no se han dicho, pero la iniciativa de Claudia Sheinbaum recuperó todo lo que el PRIAN había echado abajo en el 2017. Y así hay otros temas que podemos avanzar y fortalecer, pero también es muy importante estar atentos, muy atentos, a los intentos que habrá por disminuir o degradar o demeritar las reglas de la competencia en este sector que son tan importantes para la pluralidad,
la libertad de expresión y, por supuesto, la democracia. Senador, el día de hoy, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información ha emitido un comunicado donde da algún análisis, expresiones de preocupación que, bueno, pues me voy a permitir retomar. Sí, cómo no. Para conocer su punto de vista sobre esto que consideran es importante se considere en la nueva ley, se corrija o se amplíe. Por ejemplo, hablan que hay una concentración de poder y atribuciones exorbitantes a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Concentra funciones regulatorias, técnicas y de políticas públicas en una sola dependencia y persona responsables subordinadas al Ejecutivo Federal. Bueno, a ver, yo creo que este es uno de los temas que, además del de plataformas digitales, ha resultado más polémico y con mayor preocupación. Abiertamente lo digo, esa ha sido también una de mis preocupaciones. Lo expresé incluso en mis redes sociales, que tal nivel de concentración de atribuciones en una sola dependencia es riesgoso en cualquier etapa del gobierno. Hoy está Claudia Sheinbaum al frente de la Presidencia de la República y por supuesto que su propia trayectoria y su propia biografía de vida nos acreditarían y nos garantizarían que no habría excesos. Sin embargo, pues ella durará solo 6 años en la Presidencia de la República. Estas cosas no las podemos dejar a que, según la persona en turno en el poder, las instituciones las tenemos que diseñar para el mediano y largo plazo, independiente de quién gobierne, y tenemos que atajar la discrecionalidad política. Y por supuesto que esta es una preocupación que yo comparto. También debo decirlo como es, que esta es una preocupación de la propia Presidenta de la República. A ver, esta es una materia tan técnica, tan sofisticada, Sergio, que no cualquier persona le entra a la primera y le descifra, ¿no? Yo mismo que me he desactualizado un poco en algunas cosas, digo, no es la misma realidad tecnológica hoy hace 20 años cuando enfrentamos la ley Televisa, ¿no? O en el 2014, hace 10 años cuando legislamos. La realidad tecnológica ha cambiado, los niveles de convergencia, de imbricación entre redes, contenidos, plataformas, medios de comunicación, es una realidad. Y hay otra realidad que quiero señalar. Ya no solamente estamos actuando de poderes económicos y políticos muy reducidos e importantes dentro del país. Hoy el mundo está viviendo una realidad en términos económicos y políticos, culturales, frente a lo que se conoce como la nueva tiranía de los magnates tecnológicos, que están imponiendo no solamente condiciones a los mercados, sino que a través de las redes digitales y de sus plataformas y de sus instrumentos de transmisión, están imponiendo formas de conducta y modos de conducta. En muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo. Bueno, el fenómeno es Estados Unidos y su principal reflejo es Donald Trump, rodeado de estos principales magnates tecnológicos que están definiendo no solamente la competencia entre las grandes plataformas, y concentrando las grandes plataformas, sino definiendo la política electoral en muchos países. Acabamos de ver cómo Elon Musk retó al Estado brasileño, desacatando, desobedeciendo una orden de un juez federal para eliminar de X, lo que antes era Twitter, cuentas profascistas, pronazis, promotoras del odio, de la discriminación, del racismo. Y Elon Musk dijo simplemente, pues yo no hago caso. Y entonces el presidente Lula, a través del órgano regulador, ordenó la suspensión temporal de esa plataforma y dijo Elon Musk, pues tampoco me hace nada porque bajo X a través de Starlink, ¿no? de sus posiciones orbitales en Brasil,
y luego Lula le canceló las concesiones satelitales, pues se tardó 24 horas en rectificar a Elon Musk, ¿no? Entonces hay un fenómeno también de nueva interferencia, de dominio, en el mundo, y son muy poquitos, el que también tenemos la obligación de ver. Por eso quizás es la segunda preocupación. Perdón, pero quiero regresar tantito a lo de la agencia, porque no quiero ser omiso en un tema que es tan importante, pues tan trascendente, y más, Sergio, viniendo de un organismo como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que es de las organizaciones en nuestro país con mayor seriedad, con mayor calidad técnica de revisión de proyectos legislativos y con una acreditada lucha. Independencia. A ver, AMEDI es un órgano plural, es una asociación plural. Por supuesto, tengo un gran respeto por la gente de AMEDI. A veces no coincido tampoco con algunas de las posiciones de algunos de los directivos. Lo he dicho públicamente, abiertamente, pero para nosotros tiene un gran valor el comunicado de AMEDI. Por supuesto, nos da mucho gusto que participen en el conversatorio y que ahí puedan explayarse. Yo creo que ese es uno de los temas que va a llevar buena parte del conversatorio. ¿Qué órgano o qué tipo de órgano regulador debe otorgar, renovar o revocar las concesiones y las autorizaciones en materia de revolución o telecomunicaciones en el país y qué características debe tener? Yo creo, y lo sé de cierto, que la doctora se inclinará por un órgano colegiado, un órgano técnico especializado, con representatividad, con expertise, con pluralidad, porque si alguien no quiere entregar o quitar, renovar o sancionar en materia de concesiones de radio y televisión y telecomunicaciones, se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Si alguien no quiere hacer eso, es ella. Entonces, este va a ser un área de oportunidad. Vamos a rediseñar y vamos a escuchar qué tipo de características debe tener quienes entran en ese proceso, y por eso queremos escuchar. ¿A partir de qué? Pues de una realidad. Ya no tenemos la autonomía del IFT, en mi caso digo, ni modo. Bueno, a partir de lo que tenemos, ¿cómo acotamos la discrecionalidad política y cómo le damos certidumbre a la inversión en mercados tan relevantes como son estos dos? Regresando a esto de las supuesta censura, hablan la preocupación del bloqueo de plataformas digitales. Dice la posibilidad de que la nueva ATDT realice el bloqueo de plataformas digitales mediante lineamientos administrativos sin requerimiento judicial. Sí. Esto es lo que ha permeado más a nivel... Es el 109. Ha permeado más a nivel del usuario de Internet. Te van a cerrar tu página, el YouTube, Facebook, y bueno, pues ahí es donde se despierta. No, además se han dicho unas cosas, verdaderamente, se han dicho unas mentiras, unas exageraciones. A la oposición le urgía un mote de mordaza o de censura al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Una bandera mediática. Les urgía una bandera mediática, ¿no? Y sobre todo en un tema tan estratégico como son las redes sociales. Se equivocan porque si este artículo es el error, ese error se corrige o se elimina. Y ella misma lo ha advertido en la conferencia mañanera. Este artículo es una mala redacción. Es una mala redacción. Porque ya hay otras disposiciones en otras leyes que permiten a las autoridades la interrupción o cancelación temporal de servicios digitales por el incumplimiento fiscal, etc. Yo creo que el mayor ruido es que esté en una ley como esta, una ley cuya materia y objeto fundamental es telecomunicaciones, es radio y televisión y es comunicación satelital. Esas son las materias sustantivas de esta ley proconvergente y procompetitiva. Tú decías, a ver, no es propiamente una nueva ley,
efectivamente no es una nueva ley. Recupera, te puedo decir, el 80%, más o menos, el 80% de la actual ley de telecomunicaciones y radiodifusión. De la que aún está vigente. A ver, recupera prácticamente todo el diseño del modelo de concesión única. Ahora vamos a tomar la oportunidad para, en materia de radiodifusión, explicitar y diferenciar los distintos usos. El uso comercial, el uso público, el uso social indígena, el uso social comunitario, el uso social afromexicano, el uso social privado. Me parece que vamos ahí también a tomar oportunidad para hacer especificidades todavía más claras. Certeza jurídica a todas las Certeza jurídica a todos los actores, sobre todo en un ambiente en donde siempre, por ejemplo, las concesiones sociales han sido embatidas por los concesionarios privados. Ahora, en el tema de plataformas digitales, una gran discusión que debe haber de entrada es si en esta ley avanzamos un poco o no en la regulación de servicios digitales y de plataformas digitales, dado el nivel de convergencia que la convergencia tecnológica nos ha planteado. Y si no, pensemos para el futuro en una ley de inclusión digital e inteligencia artificial que nos permita sentar una serie de principios y de reglas básicas en la ley, pero no para establecer mecanismos de censura previa, que es donde está el error del 109, sino para definir un conjunto de responsabilidades ulteriores cuando esas plataformas o esos servicios digitales violenten derechos humanos o incumplan obligaciones fiscales o dejen de dar los servicios. Y yo creo que sí lo podremos hacer, que sí lo podríamos hacer, para que no regulemos la conducta antes de, sino después de. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí se plantea en los spots o en la publicidad extranjera. ¿Sí? Porque el riesgo de transmisión de un spot extranjero, de un gobierno extranjero, en una cadena nacional de televisión, es de enorme riesgo para la seguridad nacional. Que es lo que recientemente pasó. Lo vimos. Otra de las preocupaciones de la medida es censura previa de contenidos extranjeros. La propuesta ordena en el artículo 201 que los radiodifusores y sistemas de TV de paga que tramitan contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros u organismos internacionales cuenten con autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Bueno, a ver, esta es precisamente la respuesta que hubo a esta polémica de los spots, ¿no? Esto es muy sencillo. Yo creo que si no se requiere de la autorización, ya antes en otras disposiciones, la Secretaría de Gobernación veía estos contenidos extranjeros, ¿no? Yo recuerdo que el artículo 60 y el artículo 65 de la Ley de Radio y Televisión tenían una disposición de revisión de contenidos de programas extranjeros. Bueno, este artículo también se puede corregir. No creo que debiera eliminarse porque es una de las preocupaciones mayores que ahora tenemos frente a cómo usan incluso los propios medios los gobiernos extranjeros. Pero sí se puede colocar el supuesto y luego remitir mejor a una sanción ejemplar, que puede ser no solamente en términos económicos una muy buena multa, de donde más les duele, o incluso en un caso de reincidencia, la revocación de la concesión. Bueno, pero aquí cuando hablamos de contenidos extranjeros, estamos hablando de contenidos extranjeros patrocinados, pagados por los gobiernos. Es correcto, no cualquier contenido extranjero. Sí, una serie, una telenovela. No, eso no se está hablando. No, pero no se Ajá. dice eso en la iniciativa. No, en el 201 lo que se dice es que todos los concesionarios
de servicios de radio y televisión y de radio y televisión restringidos deberán que reciban spots, anuncios de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales pagados, patrocinados o encargados por ellos, deberán requerir de una autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Solo se reduce a gobiernos extranjeros, a entes extranjeros que patrocinen, que paguen. Lo que pasa es que ahí viene la manipulación, porque eso no lo especifican los críticos. Bueno, claro, porque... Y dicen, te van a quitar hasta la telenovela turca y no, etcétera. se refiere solo YouTube. a los que están pagados, patrocinados o encargados por esas entidades extranjeras. Pero, pues para nuestra fortuna, ese es uno de los temas que, por supuesto, se pueden modificar, corregir y mejorar. Otra de las preocupaciones nos hablan, dicen, riesgo de revocación de concesiones. La iniciativa de la nueva ley Telecom incorpora una causa al artículo 275, fracción octava, para la revocación de concesiones y autorizaciones que no existen en la ley del 2014. Revocación por utilizar las concesiones para fines distintos a las solicitadas según disposiciones administrativas. Aquí lo que hay que hacer es que las disposiciones de revocación de una concesión o de radio, de televisión o de telecomunicaciones deben ser muy claras. Específicas. Deben ser muy específicas. No puede haber... En la ley en la ley del 60, nosotros criticábamos mucho que había un artículo, son causas de revocación de las concesiones, y luego venían, no me acuerdo, 14 o 15, 16, ¿no? Y luego al final decía, y cualquier otra a juicio de la autoridad. Entonces, por supuesto que eso se tiene que corregir. Y por esas cosas es por las que estamos en un proceso de consulta. Neutralidad de la red debilitada. La nueva ley Telecom debilita los lineamientos a los cuales deberán sujetarse los proveedores de Internet en materia de neutralidad de la red. Bueno, a ver, ese es un tema que va a ser de la mayor discusión, porque pues ahí están también los intereses de los grandes operadores de telefonía y de Internet en nuestro país. La neutralidad de la red no se puede entender como la imposibilidad del Estado a proporcionar servicios de telecomunicaciones al usuario final a partir incluso de entidades o agencias que tengan ese propósito. Pues el espectro radioeléctrico del país, que es el bien nacional por el que circulan las señales de radiodifusión o de telecomunicaciones, pues es un bien del dominio de la nación, no es propiedad de los concesionarios, no es propiedad ni de Slim, ni de AT&T, ni de Azcárraga o Salinas Pliego. El espectro es un bien de la nación. Y la radio y la televisión y las telecomunicaciones son servicios públicos, no solo son negocios privados. Y tenemos que asegurar el derecho de la población al acceso a Internet, al acceso a las telecomunicaciones, al acceso a la telefonía de calidad, Internet con velocidad, Internet en todas las áreas del país. Y lo que se está criticando, o entiendo, lo que se está planteando, es una disposición que permite que el Estado se asigne espectro radioeléctrico para uso comercial, para poderlo llevar a no solamente áreas prioritarias o geográficas marginadas, sino también aquellas áreas, incluso en zonas urbanas donde los operadores de telecomunicaciones no invierten por los requerimientos mayores de infraestructura, se dedican a descremar los mercados, ¿no?, en las concentraciones urbanas. O el servicio está muy, muy alto en comparación al costo real. O las tarifas que son tan altas. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que el derecho al Internet, porque en realidad la iniciativa, uno de los temas centrales de esta iniciativa, pero pues no ha habido chance ni de explicarlo, es la garantía del derecho a Internet de toda la población. Derecho constitucional. Como un derecho posibilitador e instrumentador de otros muchos derechos digitales. Entonces, hay que asegurar que el Estado también pueda brindar esos servicios a la población, al usuario final, a precios asequibles. O sea, no solo es un tema de ir a zonas marginadas,
es un tema de asequibilidad en términos económicos. Y por eso son de las cosas que, bueno, a mí me interesa decir con toda claridad, son de las cosas que yo le veo como una bondad, un avance y un fortalecimiento del Estado para garantizar un derecho, como es el agua, como es la salud, transporte público, como es la educación, como es el transporte público, como debe ser el Internet. Porque hoy por el Internet pasa todo. Claro. Es el derecho por el que pasa todo. La democracia pasa por el Internet, pero también la salud, también la economía, también los servicios. Entonces, obviamente hay distintas concepciones de la neutralidad de la ley, del espectro y de la red. Yo creo sinceramente que afinando también algunas redacciones podemos y debiéramos mantener un eje fundamental de esta iniciativa como es ese. Sí, porque si hay 3 proveedores en las grandes metrópolis, que sus tarifas pues, son en X nivel, pero hay un proveedor de servicios públicos que la tiene el 50%, pues la gente tiene más acceso a un costo que vaya más de acuerdo a su estatus económico y no dejar de disfrutar de ese derecho tan importante que es el uso del Internet. Fíjate que aquí hay un tema que es muy, muy importante. El Estado mexicano avanzó en los últimos años. Habrá que, obviamente, reforzar mucho el plan a través de varios proveedores de servicios de telecomunicaciones. Son entes públicos. Perdón, seguimos, sí. Son entes públicos que dan servicios de telecomunicaciones al usuario final. Comisión Federal de Electricidad tiene un ente que se llama Internet para Todos. Altán ha sido un proyecto de asociación público-privada en donde el Estado mantiene la mayoría y obviamente para asegurar los objetivos del proyecto, para brindar servicios de telecomunicaciones. Así hay distintos organismos. Esta iniciativa lo que busca es fortalecer no solamente eso, sino poder generar otros organismos, otros entes públicos. Obviamente yo estoy de acuerdo en que los entes públicos nuevos, a los que se les da espectro para estos fines, pues tienen que cumplir con un objeto social, jurídico, específico de esta materia. Me parece muy importante. Pero pensemos en las universidades del país, que puedan tener acceso a espectro, universidades públicas me refiero, para estos servicios a precios verdaderamente asequibles a todos sus estudiantes, a todos sus profesores, su personal. Entonces ahí es donde también hay que discutir un poco los temas. Pues muy interesante, sobre todo que tiene que ver con una habitualidad diaria de todos y cada uno de nosotros, el acceso a servicios de Internet. Otra de las preocupaciones hablan de que la iniciativa le asigna a la AT&T expedir los lineamientos para el registro del usuario de servicio móvil, es decir, datos personales, biométricos, geolocalización. Dice que puede atentar en contra de la privacidad de la discusión. Bueno, ahí es un tema, mira, hay temas incluso que ya están ganados en la Corte, que debemos de, a la luz de esas resoluciones, revisar la iniciativa. Bueno, yo he propuesto, obviamente hay una gran apertura por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a esto, que revisemos la iniciativa a la luz de lo que ya tenemos ganado en el 2014, de lo que ya la Corte ha resuelto en temas que han sido impugnados frente a la ley del 2014. A ver, el tema de lo del lenguaje apropiado, pues eso ya la Corte ya lo resolvió y hay que quitarlo. Temas que tienen que ver con la protección de datos personales e incluso un tema que resulta también polémico a algunos de los que han estado muy preocupados por los derechos digitales, que son la colaboración con la justicia. ¿Cómo debe ser la colaboración de los concesionarios y operadores de redes de telecomunicaciones
con la justicia y la procuración de justicia, sobre todo en términos de penales, ¿no? Bueno, estos son temas que, sin dejar de regularlos, los tenemos que siempre pensar para una etapa después de, no antes de, lo que la Constitución ha llamado las responsabilidades ulteriores. Pero también he sugerido que la iniciativa la corrijamos o la revisemos a la luz de lo que las propias reformas constitucionales nos dicen. Incluso la propia reforma constitucional que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en torno del 28 constitucional tiene que ser totalmente respetado. El tema de competencia económica. Está ahora una agencia antimonopólica. Es un organismo desconcentrado que se creó ante la desaparición de la Comisión Federal de Competencia, en donde como una atribución exclusiva tiene el de dictaminar la preponderancia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión e imponer la regulación asimétrica, que es una excepción a toda la materia de competencia que tenía el IFT y que tendrá el órgano y la agencia, porque tendrán que actuar de manera conjunta un órgano colegiado con la Agencia de Transformación Digital, y que esa misma, que se conjunten, que se coordinen estas dos etapas, incluso que se escuchen entre sí, que es muy importante, ¿no? Porque quien conoce el sector, quien conoce los mercados, quien está al pendiente de los indicadores, quien sabe el número de concesiones, etcétera, pues es el órgano especializado en telecomunicaciones y el de competencia. Pero que también revisemos la legislación a la luz del TEMEC. Claro. Porque México ha suscrito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá una serie de reglas, de cláusulas sobre estos mercados tan relevantes, sobre la naturaleza del órgano regulador y sobre los servicios de valor agregado que son las plataformas digitales a la luz del TEMEC. Vamos ahora, porque así también nos lo da la relatoría de temas que le preocupan a la MEDI. Dice, se eliminan los principios constitucionales de la radiodifusión pública, porque habla de que la radiodifusión pública establecen los pilares con independencia editorial, que se perdería, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, en fin, todo esto que tiene que ver con la independencia, la autonomía de las televisoras públicas. Bueno, yo creo que esa es una propuesta que es muy atendible, absolutamente atendible, porque los propios medios públicos de la actual administración federal pues tienen preocupación por este tema. Lo que hay que hacer es fortalecer a los medios públicos para que, siendo medios públicos, tengan un enfoque plural, independiente, que su conducción editorial garantice la mayor concurrencia de voces, pero también pues su viabilidad económica, su viabilidad en términos territoriales, que se puedan seguir expandiendo, que México tenga dos grandes cadenas de televisión pública. Yo siempre he creído que no necesitamos una nueva cadena nacional de televisión comercial. Bueno, puede haberla. Y por supuesto, creo que otros agentes pueden incluso venir también a la televisión de paga que se les ha impedido, ¿no? En algunas cosas yo estoy, por ejemplo, en desacuerdo con América Móvil o con Teléfonos de México, pero en otras cosas estoy a favor. Pues a Slim le han impedido durante muchos años dar televisión de paga, ¿no? Décadas. Décadas le han impedido, simplemente de una manera pues, a la mala, porque en unas cosas sí y en otras no. Claro. Yo creo que fortaleciendo el 11 y el 22 como dos grandes cadenas públicas de televisión. Y el Canal 14, el de la televisión. Bueno, el Canal 14 República. También, que está administrado por el Sistema Público de Radiodifusión,
pues se ha venido incrementando sus repetidoras en el país. Sí, a cargo de Genaro Villamil ha hecho un trabajo de expansión muy importante. Sí, se ha venido expandiendo. Incluso también hasta identificar o precisar muy bien este papel coordinador del sistema público de radiodifusión, pues para impulsar efectivamente medios públicos, tejer alianzas, promoverlos, conseguirles recursos, en fin. Yo creo que es otra de las áreas de oportunidad, ¿no? No solo recuperar lo que ya teníamos, sino perfeccionarlo. Claro. Y bueno, y un tema que tiene que ver inclusive con nosotros como concesionarios sociales. Sí. El AMEI dice que hay insuficiente apoyo para medios sociales, para medios comunitarios, indigenistas y afromexicanos, que no es suficiente en cierta manera el acceso a la comercialización hasta por 40 segundos cada hora, y que pues, la asignación de recursos públicos para las concesiones sociales comunitarias indígenas debería ser de por lo menos el 10% de los presupuestos de comunicación, es lo que refieren. Bueno, este es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Efectivamente, este es uno de los temas que, por ejemplo, en el 2014 terminó muy demeritado. Yo recuerdo Javier Lozano cómo nos descalificó a las bueno, pues es que está el servicio, sociales. Pues ese no es más que un empleado de las televisoras, siempre está el mejor postor de los grandes intereses, ¿no? Y bueno, el problema de esto es cómo la política y los políticos han reaccionado frente a estos temas antes. Pues hay que acordarnos que la ley del 2014 surgió después del Pacto por México. La reforma constitucional fue muy buena, te lo digo como es, yo creo que tiene principios muy válidos, pero luego la ley la redujeron, la recortaron y pues yo terminé impugnando muchas de las decisiones de la ley porque nos vaciaron algunos contenidos, particularmente en los temas de concesión única para los usos sociales. Porque la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión siempre ha considerado que esta es una competencia desleal. ¿Esa será la preocupación, una competencia comercial desleal? Porque son según recuerdo, son 1.440 concesiones comerciales de televisión contra 80 concesiones de televisión social de diversa índole. Sí, a ver, no hay ninguna competencia desleal. 1.440 contra 80. A ver, y tienen pánico, miedo. Sí. No hay ninguna competencia desleal. En estricto sentido, no es tampoco una preocupación por un mercado publicitario que, por su propia definición y naturaleza, no tienen en común los medios comerciales con los medios públicos o los medios sociales. Porque la naturaleza y el fin de los medios públicos y de los sociales no es per se el rating. Por supuesto están en la búsqueda de la audiencia. Pero no por sí mismo. Pero no es un fin por sí mismo la búsqueda del rating, como sí lo es en cualquier tipo de contenido en los usos comerciales o en el uso comercial. Yo creo que lo que quieren es mantenerse como emisores exclusivos de intermediación entre el Estado y la radiodifusión, los privados, y que cualquier uso social lo ven pues como una limitante de ese ejercicio monopólico. Y no estamos tan lejos de ese manejo. Si tú revisas lo que ha sucedido con la reciente denuncia, la investigación que Carmen Aristegui ha revelado, sí, que se llama Televisa Leaks, Televisa Leaks, es serio. Esta forma en que la televisora tenía un grupo especializado para fabricar mentiras, destruir reputaciones, difamar personas,
inventar historias, crear campañas en contra de personajes incómodos o a favor de personajes cercanos. En base a testimonios falsos, inclusive actuados. Pero incluso inventando, sobreponiendo imágenes, inventando audios, esto que se conoce como el palomar. Cuando tú ves el tamaño de una denuncia como esa, y luego que ves el silencio de los grandes medios de comunicación, ya no solo de radiodifusión, sino incluso de los llamados periódicos nacionales, que pues terminan siendo en realidad periódicos de la Ciudad de México. Cuando tú ves eso, tú entiendes y comprendes la dimensión del monopolio que incluso una sola empresa puede llegar a tener, y el control de la opinión pública o de la opinión publicada o difundida. Claro. Por eso siempre cualquier otro uso independiente lo ven como una competencia desleal. Este es un tema que yo siempre he discutido en las cámaras del Congreso, y yo creo que se está dando un avance importante en la iniciativa, se está dando un avance en materia de fortalecimiento económico de los medios de uso social. ¿Podemos fortalecerlo? Quizás sí debiéramos hacerlo. Javier, nosotros tenemos ya una concesión social para la Ciudad de México. Vamos a estar a la par de Televisa, Televisión Azteca, Multimedios, que manejan como presupuesto anual miles de millones de dólares. Miles de millones. Nosotros vamos a manejar, no sé, un presupuesto de 10, 12 millones de pesos. Pero no obstante, nuestros contenidos van a ser diametralmente opuestos a los de la televisora comercial, y vamos a aportar eso que tú estás diciendo. Bueno, yo creo que ustedes son un ejemplo. No va a haber silencio, no va a haber silencio. Vamos a ser muy abiertos y vamos a dar a conocer una televisión como una opción muy diferente a las públicas que respetamos y a las comerciales. El Estado tiene que brindar mecanismos y viabilidad económica a los usos sociales, porque estamos garantizando un derecho y luego negando su instrumentación. Los recursos vía patrocinio o publicidad son necesarios a las de uso social, porque de lo contrario pues estarán condenadas o a producir muy malos contenidos o a desaparecer, como efectivamente han desaparecido muchas de las que fueron autorizadas a lo largo de estos años de existencia del IFT. Yo creo que este es uno de los temas que debe reflexionarse también en el conversatorio, pues para qué estamos fomentando usos sociales como equilibrio y en ocasiones como contrapeso a los medios públicos y a los medios comerciales privados, si no les vamos a dar viabilidad económica para su existencia. Pues eso sería una contradicción. Yo creo que hay que avanzar en el tema de darles un mayor porcentaje de publicidad tanto a usos sociales genéricos como a los usos específicos en materia de comunidades indígenas, afromexicanas o comunitarias. Ya vamos a hacer algo que es muy importante, precisar muy bien que estamos hablando de 4 usos sociales. El uso social genérico, que es el que tiene la mayoría de las concesiones únicas autorizadas, los comunitarios, los indígenas y los afromexicanos. Y es que enfrentamos retos que mucha gente desconoce. Por ejemplo, nuestra experiencia como televisión concesionaria social, pues nosotros, y yo lo quiero decir públicamente, vimos un respeto irrestricto a tu gobierno, donde jamás de los jamases en los 5 años yo recibí una llamada tuya pidiéndome que hiciera esto o no dijera lo otro. Un estricto respeto con Duarte. Imagínate lo que padecimos con Duarte. Y actualmente pues, estamos padeciendo también una censura y un bloqueo porque quieren que no digamos ciertas cosas y nosotros las vamos a seguir diciendo. Pues porque en realidad aquí lo que pasó, y lo he dicho yo una y otra vez, y esta es la ocasión para repetirlo, pues aquí regresó de nuevo Duarte en realidad, nada más que en su versión maruduartista. Pero muchas de las prácticas, muchas de las costumbres y de las artimañas y de las raterías y de todo lo que era con Duarte se está reproduciendo actualmente. Otra vez
este tonel de dinero para los medios de comunicación, pues para adosarlos, para controlarlos, para silenciarlos o para hacer de ellos instrumentos de adulación personal, ¿no? Regresó la famosa estrategia de la zanahoria y el garrote, ¿no? Efectivamente. Te portas bien, ahí está la zanahoria y te doy mucha zanahoria para que comas zanahoria, pero te portas mal y te doy un garrotazo y te quito los recursos. Pues eso no puede ser. Para eso necesitamos que los medios de uso social tengan viabilidad. Y alternativas. Así es. Senador Corral, pues el tiempo se nos ha agotado finalmente. El plazo de este conversatorio, ¿qué tiempos, qué esperamos como resultado final? ¿Cuál es la cronología en un momento Bueno, dado? en primer lugar, decir que el conversatorio está abierto a todos aquellos actores, directivos, administradores, propietarios de medios de comunicación, de redes de telecomunicaciones, operadores, expertos, instituciones académicas, entidades públicas. ¿Estrictamente presencial o también pueden mandar en un momento dado algunas propuestas? También vamos a poder programar virtualmente algunas de las participaciones, porque tenemos peticiones de expertos internacionales. Excelente. Y tenemos una petición muy concreta de ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet, por el derecho a Internet. Y entonces ahí lo que vamos a procurar es tener una conexión a través de las plataformas digitales, ya sea Zoom, Webex o etcétera. Ahora, está abierto el conversatorio. Obviamente vamos a buscar que realmente sean expertos en el tema, realmente vamos a buscar que representen los factores que concurren en esta legislación, y va a estar muy abierto. Hemos enlistado 6 grandes temas, hay más de, creo que son 16, 18 subtemas, pues para que quepan todas las inquietudes, todas las preocupaciones y las propuestas. Empezamos el jueves 8 de mayo, solo este día, el 8, vamos a empezar a las 9 de la mañana. Este es el único día que vamos a empezar a las 9. Todos los demás días vamos a empezar a las 11. Van a ser martes y jueves. Es el 8 de mayo, es el 13 de mayo, es el 15 de mayo, es el 20 y el 22 de mayo. Una vez que concluyamos el conversatorio, haremos un resumen para poder procesar el conjunto de las propuestas y entrar en un grupo de trabajo de las comisiones dictaminadoras para construir una reserva. Esto es muy importante. Nos han dicho, ¿y por qué no le llamaron Parlamento Abierto? Pues porque los parlamentos abiertos son antes de aprobar una iniciativa, no después de. Técnica. Pues es una técnica legislativa. Es un conversatorio porque lo que vamos a modificar es un dictamen, porque ya está aprobado por las comisiones del Senado. De hecho, se regresó del Pleno a las comisiones para que se construya una serie de reservas o una gran reserva que puede modificar todo el dictamen si se quiere, pero a partir de una reserva que tendrá que ser aprobado por las comisiones, y luego se convocará un periodo extraordinario de sesiones en donde se convocará a ambas cámaras del Congreso para su aprobación. Hay la posibilidad de convocar otras materias en este extraordinario. Se ha creído, hasta ahorita esa es la valoración, que podría ser solamente esta materia la de discusión, para que quede mucho más claro las cosas y haya la oportunidad de debatir, de discutirlo todo, de intercambiar puntos de vista. Y entonces yo lo que ahora hago es, aprovechando el espacio, animar a la población a que visite el micrositio que el Senado de la República ha establecido en su página para el registro tanto de ponentes como de ponencias. Porque no solamente se registra un ponente, sino que ya sube un primer documento de observaciones o comentarios, pues con el propósito de hacer más ágil, más útil y más profesional el intercambio, ¿no? Y entonces ahí va a estar todo en este micrositio. Ya está abierto el micrositio.
Por cierto, hay dos grandes documentos en este momento, pues el dictamen de las Comisiones Unidas, ahí está la iniciativa dictaminada, y está el acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política abrió este conversatorio. Vamos a ir subiendo todos los documentos que nos manden, todas las observaciones, todas las propuestas, porque lo que se quiere hacer es un proceso de amplia discusión a partir de la apertura y de la sensibilidad que en esta materia ha mostrado la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a corresponder a esa sensibilidad conduciendo y moderando un conversatorio de la mayor importancia y trascendencia para la vida de México. Una vez que ya las comisiones aprueben el dictamen final que se va a presentar al Pleno, hay que decir entonces que esta es una ley secundaria, una ley ordinaria que no requiere las 2/3 partes de quienes vayan a votar, sino una mayoría absoluta. Es mayoría simple. Mayoría simple. Las reformas constitucionales requieren de las 2/3 partes sí, de los presentes en cualquiera de las cámaras. Esta es una legislación secundaria reglamentaria de la reforma constitucional de diciembre del año pasado y requiere solamente de mayoría simple. Muy bien, senador, pues si hay algo más que agregarle a esta plática, este diálogo sobre el tema, con mucho gusto lo escuchamos. Pues yo creo que hemos abordado todo, creo que hemos abarcado todo. Pues yo simplemente decir que estoy contento de esta responsabilidad. Obviamente también me siento abrumado por el reto, porque son muchos intereses y no va a haber quien quiera meter ahí también goles, pero solo con el seguimiento público, con la atención ciudadana, con el interés de los actores, vamos a poder dar las alertas de esas intenciones. Así que, pues muchas gracias por la entrevista. Espero que haya sido un tanto aclaratoria de algunos puntos. Yo simplemente reitero, aquí no hay intención de censura. Si alguien está comprometida con las libertades de expresión y de información en nuestro país, se llama Claudia Sheinbaum. Y esa biografía no la va a demeritar por un proyecto de ley. Les puedo asegurar con absoluta certeza, porque hemos conversado ampliamente de este tema, que busca una ley que sirva no solamente a los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión de una manera eficiente, competitiva, sino sobre todo que sirva a la democracia, al derecho a la información y a la pluralidad. Muchas gracias, senador. Vamos a estar pendientes del desarrollo. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en la entrevista en el canal 28. Hasta la próxima.